Cuando el olvido es cómodo, la memoria se vuelve peligrosa. Aquí habitan las decisiones que marcaron generaciones, las verdades incómodas y los conocimientos que muchos prefieren no leer. Sean bienvenidos entonces a la Biblioteca de los Condenados. Somos Cristian Ramírez y Esteban Ramírez. Y este es un nuevo volumen que no debía ser abierto. pero nosotros lo vamos a abrir igual. Igual. Buena. Bien. Bueno, aquí tenemos al exégeta, al profesional, al mantra en carne y hueso. Aún, al mantra en carne. Mira, cacha la mansa ojera. Soy un hombre muy Sí, cansado, un hombre muy ocupado, weón. De hecho, Bueno. tengo que hidratarme constantemente porque sufro de un Saludcita, extraño déficit. Yo genéticamente no produzco alcohol, así que debo incorporarlo a mi cuerpo porque no lo produzco. Me parece, oye, pero es una buena analogía, ¿eh? Es una buena analogía. Yo tengo Pero no un mucho- déficit de alcohol. no, Mi cuerpo no, produce no. alcohol, así que debo incorporarlo. Me parece excelente, güey. Así que, salud, hermanito. Bueno, a 200 millones de kilómetros de distancia, mi hermano Cristian Ramírez. Hoy día tenemos un tema. Bueno, primero explicarle un poco la dinámica, porque, bueno, el podcast La Biblioteca de los Condenados tiene como un objetivo nuestro primer podcast, hermano. Pero tiene una dinámica bien particular, que se trata un poco de ir tocando algunos temas que son difíciles de abordar, son un poco controversiales, a veces dejan ese saborcito como medio agrio. Es como cuando... La polémica. Es como cuando está la cena familiar y tocan la política en la mesa, güey. Es como a veces tiene esas dimensiones que son un poco incómodas. Sin embargo, Como creo en que Navidad. Así, no, yo no creo en Dios. ¡Ay, ¿por qué recibí el regalo entonces? yo creo que no es el primer capítulo, no es bueno para revelar ese tipo de... bueno, son detalles que ocurren en la vida familiar de cada uno. Claro. La idea, claro, yo creo que como primer capítulo ese detalle, vayamos de a poco. Pero bueno, hermano, esa es un poco la dinámica. La idea es poder ir abordando algunos de estos temas. Y hoy día tengo para plantear en la mesa uno que es bastante controversial, es bastante difícil de abordar, por todo lo que conlleva a medida que tú lo vas desmenuzando, a medida que tú lo vas analizando, van saliendo distintas aristas que de alguna otra manera... Depende de cómo lo queramos ver también, pues. Si lo vemos claro, a nivel pero... geológico, a nivel individual, está temblando. Hablando de ya. el atril. Moví el atril. Uy, weón, ¿estará temblando o será mucha la cerveza? ¿Temblará? ¿Importará? ¿Te imaginas? No, puede ser, a veces, pero no siempre. Claro. Bueno, yo tengo una dinámica. Se me fue el retorno de la musiquita. La musiquita estaba buena. Se acabó. ¿Funciona ¿Funciona o no? no? Sí, funciona totalmente. Pero mira, acá hay un tema que es puntual, porque además nosotros acá en Chile también estamos pasando por unas situaciones bien complejas y que tienen relación justamente con lo mismo. Los incendios, el sur de Chile golpeado una vez más por catástrofe. Pero acá yo tengo un tema que quiero sacar a colación, que no sé lo que tú pensáis, hermano, pero yo particularmente estoy en desacuerdo cuando lo nombran, que tiene que ver con el desastre natural. Si tú lo escuchas en diferentes índoles, siempre se refieren al desastre natural. ¿Qué culpa tiene la naturaleza con la weá, po? Al final ella ¿Tú crees? Nomás, ¿Tú de verdad, o sea, tú crees en el desastre natural? ¿Crees en el concepto de desastre natural? Porque yo no. Acá nos podemos explayar muchísimo, pero yo no. Yo no creo, para nada en el desastre natural.
yo entiendo tu punto de vista y creo que para entender también cómo funciona todo esto tenemos que definir un poco de ¿Ya? qué es un desastre natural. Un ejemplo que se me ocurre en la mente espontáneamente, no porque lo haya dicho recién. Si un árbol cae en el bosque no hay nadie para escucharlo. ¿Cayó realmente? ¿Sonó? Si es que hay un temblor, un terremoto en el desierto del Matahari, en África, Ajá. y no hay nadie que se vea afectado más allá de algunos árboles y unos animales que salieron corriendo, ¿realmente ocurrió? ¿Hubo una afectación? O sea, más allá de una afectación, porque sí lo hubo. Pero la pregunta es, ¿fue un desastre? Y ahí es Claro. donde viene O la sea, intervención humana. lo que pasa es que como concepto, porque además tiene un concepto, o sea, tiene un significado, ¿cierto? Que tiene que ver con geológico, hidrológico y atmosférico. Social, Eh, le sumo. se- Social, Ya, psicológico y social, emocional. sí, sí. Se entiende como desastre natural un evento extremo, ya que es repentino, progresivo y que está originado por fuerzas de la naturaleza. Eso es lo que en el fondo habla un desastre natural y que de alguna u otra manera la comunidad tiene poca capacidad de respuesta ante estos tipos de eventos. Ahora, yo aquí me detendría un poco porque yo esto lo dividiría para poder expresar y entender este tema del desastre natural, porque en realidad para mí es algo que como concepto no existe, para mí. ¿Por qué? Porque lo podemos dividir como amenaza natural, que es el fenómeno, ¿cierto? Amenaza, buen Que concepto. que podemos conocer como el tsunami, Terremoto, erupción aluvión. volcánica, claro, claro, bueno, nosotros mismos de la zona norte de nuestro país, bueno, radicado en Oye, Coquimbo, eso, ¿cierto? hermano, ¿de dónde venimos? Estamos en Chile, nos habrán notado por el nombre, o sea, por el nombre Por el ahueonadamente. nombre. Ni que solo los hueones de Chile se llaman Cristian, weón. El profesional. Ah, El exégeta. el exégeta. Somos. La wea. ¿Ya? Ya, ok. Pero venimos, o sea, nacimos en Chile y estamos en Chile actualmente. Cuarta región y quinta región. Somos un podcast pluriregional. Pluriregional. Qué buen concepto, hermano. Te sacaste Se me ocurrió eso. Sí, weón. Te sacaste ahí un concepto mágico, weón. Así mismo. Como los queques. Como los queques. Weón. No, weón, me dejáis loco. Ah, bueno. Zona norte del país. Como ya se darán cuenta, Cristian Ramírez es mi hermano. Es una historia que en realidad es muy larga. Tema para otro podcast. Es un tema para otro podcast, es difícil de abordar también. Porque además tiene. Ojo, que también tiene temas psíquicos abordables, weón. Tiene temas astrales y Vínculo, espirituales, apego. weón. Hay una weá ahí que también es no menor, weón, pero sí, da para otro podcast. Trascendencia, podríamos decir incluso. Además. Pero volviendo al tema propiamente tal y a lo que tú estabas planteando, zona norte, Potrerillo, grande la tierra, Atacama. Potrerillo, weón, Atacama, ahí nosotros Ay, moví esta weá, capaz que se escuche lo que hice. Sí, se movió, se sintió, se escuchó, pero no pasa nada. El exégeta. Mientras eso no se desconecte, weón, y no me cambie el audio de la noche a la mañana, está todo bien. Recién hubo que hacer un truco, pero se solucionó. Exacto. Pero bueno, nos pusimos a divagar. Nos pusimos a divagar en esta mierda. Puede que esto nos pase frecuentemente. Le advertimos a las personas que nos escuchen que es probable que no nos pase. Bueno, decirle además que somos 4 hermanos, 3. Sí, 4. Sí, no. Es como el chiste, weón.
Es como el weón, es como. Es como el Depende. chiste es como el chiste de Juan Pablo López, weón. Pero abuelo, ¿por qué tiene ese revólver ahí escondido? No, pues que lo escondí después de la última vez que vi a tu hermano mayor jugando con él. ¿Qué hermano? Así como una wea así. Puede Bueno, pasar. yo de los hermanos yo soy Hermano el cuántico, menor. hermano cuántico puede ser. Sí, hermano weón, también. Pero de los 4 hermanos yo soy el menor. Luego viene Cristian. Entonces, ahí también hay una conexión bien linda en el sentido de toda la niñez, de todo lo que eso conllevaba. Y bueno, la zona norte, que también fue muy característica, Potrerillo, weón, era un pueblo que para los oyentes, no sé si ustedes se quieren trasladar en el tiempo a lo que fue quizás Humberstone, o qué otro pueblo podría ser, Salitrero, quizás Pedro de Valdivia, pueblos Arriba, claro. donde en realidad no existía la delincuencia, o sea, tú te podías quedar O sea, no dormido es que con nosotros puerta seamos abierta, fantasmas, no, pero sí. pero hermano, weón. Hamilton por un fantasma, pero yo dije, no, sí. Igual Pero venimos de un pueblo que exordio existió hasta como el culiao, que 98. Pero, por lo demás, pueblo que Ay, resistió muy weón. bien las catástrofes naturales, que hasta Pues el sigue en pie, 98 sigue en pie, funcionó. sigue en pie, sigue en pie, sigue en pie, sin duda Ha alguna. funcionado. Y sin construcciones de adobe ni nada de ese estilo. Y sigue en pie, weón, sí, increíblemente sigue en pie. Ya, pero O sea, volvamos sigue a en la pie, pero génesis. abandonado. Bueno, abandonado. Después, siguen Se robaron todo, pero las murallas están paradas. siguen explotando esa weá. Hasta el día de hoy siguen explotando esa weá. Es increíble. Pero volviendo a la weón. génesis, como decía ahí. Volvamos a la génesis de esta weá, ya. Desastre natural, ¿cierto? Amenaza natural la tenemos como fenómeno, que ya entendemos qué es lo que significa. Y tenemos esta otra parte, que yo la defino como la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad asociada a la exposición de la población. Entonces, a mí me llama mucho la atención este concepto como desastre natural, porque, o sea, si tú realizas mecánica de suelo, si tú realizas excavaciones, si tú haces un análisis del suelo como tal, el suelo te da información, te entrega información, es capaz, o sea, el profesional tiene la capacidad de poder analizar esto y decir, oye, ¿hace cuánto, cierto, de manera paulatina, ha ocurrido un tsunami, un aluvión, Claro, etcétera, claro, etcétera? claro. Entonces, el desastre natural, cuando hablan de desastre natural, estamos hablando de si el pueblo de Chaitén se construye bajo el volcán y tienes una erupción y el pueblo se desaparece, ¿es un desastre natural? ¿Cómo va a ser un desastre natural si lo construiste bajo los pies de un volcán y que ha tenido erupciones a lo largo del tiempo y que el suelo te lo dice? El suelo te lo dice. Y si evocamos esta weá, hermano, weón, o sea, o sea, weón, vámonos a cuántos años atrás, a la antigua Grecia, weón, a la antigua Grecia con Pompeya, weón. O sea, Pompeya fue construido bajo los pies del monte Vesubio, ¿cierto? Y, weón, ¿qué pasó con Pompeya? O sea, ¿cuánta gente murió por una erupción volcánica? Y que si esto lo analizáis hasta nuestros días, hasta el año 2026, que es donde actualmente estamos el ¿cierto? futuro. Entregando el podcast, weón, es una constante que se repite permanentemente en las decisiones humanas, weón. Yo creo que, como te decía recién, tengo una teoría al respecto. Más allá de que podamos ser ahueonados o no, que cabe dentro de la... hermano, está parril. Pero cabe dentro de las posibilidades el ser ahueonado y decir, mira, si por aquí pasa agüita y parece que también otra cosa. Está dentro de las posibilidades. Pero sí siento que nos ligamos a esos lugares porque de alguna u otra manera no tenemos, los recursos actuales.
No sé, no todos podemos hacer un estudio de mecánica de suelo. Pero sí podemos ir a Pero, el saber ancestral de, oye, los abuelos que dicen de este lugar, las personas que eran anteriores a nosotros, cómo sí, se pero comporta hermano, todo esto. pero ahí, hermano, también, o sea, hay una contraparte, pues, weón. O sea, no estamos hablando de una casa, estamos hablando de una población. Por lo Una tanto, si ciudad tú, casi. claro, pues, weón, o sea, si tú construyes, weón, evoquémonos al presente. ¿Qué pasó con las dunas de Concón? ¿Cierto? O sea, ahí tú tienes un negocio donde eso Ahí hay una pasa. pregunta. Es que ahí pasa por una evaluación, ahí pasa por una autorización. O sea, si tienes todos estos márgenes y esto ocurre, algo falló, sin duda falló, pero ¿por qué, pues, weón? ¿Por qué nosotros como humanos decidimos construir donde estamos expuestos al riesgo? O sea, ¿por qué yo decido irme a vivir a un edificio que está a orillas del mar? Nosotros que O estamos, construirlo. nosotros que estamos en Coquimbo, por ejemplo, ¿hace cuántos años? ¿Qué fue lo que ocurrió en las costas de Coquimbo? En tsunami. Y los locales hasta el día de hoy siguen estando en el mismo lugar, asumiendo el riesgo de que tarde o temprano... El Instituto Teletón a la chucha. Ay, disculpen, Eso, pero de verdad. eso puede volver a ocurrir. Entonces, ¿por qué lo decidimos? ¿Por qué el ser humano asume estos riesgos? Yo ahí creo que tiene que ver... Yo aquí tengo algunos puntos, weón, a destacar, pero sí. Mira, yo ahí voy a citar la invocación del podcast, donde de alguna u otra manera nosotros ¿Ya? nos podemos materializar en este espacio virtual y que dice que cuando el olvido es cómodo, la memoria se vuelve peligrosa. Cuando nos olvidamos de que en estos lugares pasan las weas, no sabemos o no nos queremos dar cuenta, más que no sabemos, que pasan cosas en la Tierra, po. O sea, pensemos un poco como hablabas tú en un principio, a manera geológica. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Pero el ser humano, de alguna otra forma, en su visión limitada de ahora actualmente unos 100 años, 80 años, entre 80 y 100 años, ahora actualmente en 2026, Ajá. piensa que la Tierra solamente es lo que él vivió, po. Y se arriesga, ahuevonadamente, como dijimos recién, pero se arriesga. ¿Por qué? Porque claramente es más cómodo tener acceso al río, pero si en el acceso al río hay un volcán cerca, es probable que el volcán también tome su curso por donde pasan los líquidos, que es por el Sí, río. lo que pasa es que aquí hay cosas que a veces son difíciles de entender, aún más difíciles de explicar, ¿cachai? Porque si nosotros nos enfocamos en por qué el ser humano asume estos riesgos, lo primero que yo podría desprender es la normalización del riesgo. Pero ¿por qué normalizamos, cachai? O sea, ¿por qué de manera secuencial, o sea, estamos hablando de que Como sistemática. o sea, no sé si sistemática, pero es que estamos hablando desde que de hace cuánto, o sea, la antigua Grecia de hace cuántos años es, o sea, yo, weón, no soy historiador, entonces no te puedo dar una fecha, no tengo la cifra, Rómulo y Remo, no tengo la Rómulo y cifra Remo exacta. era más viejo que la mierda. Rómulo y Remo era más viejo que la mierda. ¿Cachai? Pero, o sea, desde ahí ya podemos sacar un ejemplo de qué es lo que ocurrió con un pueblo, ¿cierto? Con una ciudad, que fue, weón, arrasada completamente por la erupción volcánica. Y si nos venimos hasta acá, weón, Chaitén, ¿cachai? Las costas de Coquimbo, ¿qué es lo que ocurrió con qué ha ocurrido a lo largo de la historia? Valdivia, ¿cierto? Pero que son sectores que si lo analizamos desde esa perspectiva, cuando se hacen estos estudios geológicos, Está demostrado que pasaron el cosas. estatro, claro, pues, weón, los estratos, Estratos. que son las capas, ¿cierto? Te indican hace cuántos años ocurrió eso. O sea... Pero yo creo que ahí está el punto, mira, que tú estás Es tocando. una información, pero es una información que tú como ciudadano puedes solicitar. Sí, pero... ¿Cachai? O sea, la importancia... ¿A qué voy? Es Por que a ejemplo, eso es lo tú que hablas voy, por eso... de los estratos. Y los estratos, de alguna u otra manera, te sitúan en recordó periodos de Stratovarius. tiempo. Stratovarius, sí. Bueno, por algo también el nombre. Los Bueno, estratos te sitúan en periodos de tiempo. ¿No es cierto? sí, Pero para una persona que actualmente pueda tener 80 años,
pensemos, el 2026 que tiene 80 años, nació entonces en en el 1960, si no me equivoco, más o menos. Ujú. ¿Si nació cuándo? O sea, si tiene 80 años ahora, que sería como una persona vieja en el 2026, nació en el Ya. 80, o sea, en el 60 más o menos. 6 al 10 son 40. No, pues antes. Nació en el. ¿Qué te dije? 60, en el 40. En el 46 nació. En el 40, ya bueno, él nació en los años 40. Es que yo no me caracterizo por tener muy buenos cálculos. En el, Pero ya en nació el en el 40. 46 nació. Nació Ya. en el 40, 20 años de diferencia, ya no importa. Pero esa persona que nació en los años 40 claramente no conocía lo que nosotros conocemos hoy en día por factores de riesgo, por factores protectores, en múltiples ámbitos. Ajá. Pensando, por ejemplo, en lo que tú me habláis, de que, no sé, pues el Vesubio, o sea, en el Vesubio se construyó una población cerca. ¿Por qué se construyó una población cerca? Porque había Ajá. recursos cerca del Vesubio. Sí, o sea, yo me estoy evocando quizá a un pueblo antiguo en donde quizás no existía esa información, ¿cierto? Pero hoy, Pero al sol de hoy, desde un tiempo determinado, ponele 10, 15 años. Ya para no o extenderlo más, quizá, igual de los 80, yo ¿cachai? creo, 80, 90 o antes, o después. Pero O sea, ya tienes información, ¿cachai? Pero aún así, la normalización del riesgo se sitúa casi como en casi como en la estructura sanguínea de nosotros, weón. Es una weá, ¿cachai? ahí yo Porque tengo yo otra siento que teoría. ahí, yo siento que ahí chocan dos conceptos que para mí son, no sé si claves, pero que conceptualmente hablando te dicen algo. Uno es el beneficio inmediato, que es lo que la persona podría buscar, vale decir, si me voy directamente a las dunas de Concón de nuevo, weón, son departamentos de 120, 140, Gente 160 con metros plata. cuadrados, es gente con dinero, o sea, tienen una situación económica que les permite adquirir este tipo de vivienda, que está perfecto, o sea, yo ahí no voy a entrar en discusión con respecto a ese tema, ¿ya? Pero aún así, ¿qué es lo que tú persigues ahí? El beneficio inmediato, vale decir, puta, la vista privilegiada, La el vista. espacio, el espacio privilegiado, la plusvalía. O sea, hay diferentes conceptos que se pueden adquirir, vale decir, del beneficio inmediato, si es que lo queremos conceptualizar. Pero por otro lado, perdón, tenemos el versus, que es el daño diferido. Así yo lo llamaría, el daño diferido, que tiene que ver con muchas veces quienes dicen pagar no lo van a hacer. ¿Cachai? O sea, aquí puede haber un fallo que puede darse de diferente manera. En este caso, en las dunas fue por una situación también puntual. Pero ¿y quién responde? O sea, hasta no hace un par de, no sé si años, lo último que yo supe de ese caso es que los ¿cómo se llama? Los dueños. Agricultores. Ay, ya te No, creo. ¡Ah, qué huevo! Los dueños de los departamentos, los dueños de las viviendas, estaban en demanda con la inmobiliaria. Y estaban haciendo una demanda colectiva porque alguien tiene que responder. Entonces ahí, Pero a mí responder se, por qué, si tú soy inteligente y tenés que cachar que pero si estás al lado de ahí, un terreno de arenoso, cagaste. es que ahí se desprende este concepto que es lo que yo te digo con respecto al conflicto de intereses. ¿No será que de repente los seres humanos nos sentimos que estamos por sobre la naturaleza y la naturaleza siempre va a estar por sobre nosotros? Pensemos, No por sé, o ejemplo, en sea, las masas de agua, volviendo a los tsunamis. Si la Tierra tiene un cataclismo en medio del Pacífico, donde las placas se puedan desplazar, no sé, 1 kilómetro, no ya. creo que sea mucho en términos geológicos, 1 kilómetro, que se desplacen las placas, ya 500 metros a lo mejor me fue en bola. Pero, Sí, 1 kilómetro, weón. oye, Concha tu igual, madre. oye, Sí, Lemuria, weón. Lemuria dicen que se sumergió bajo una, ya, pero ese es otro tema. Ya, 500 metros. Igual es una ola que van a ser de 500 metros en alta mar. Ay, chucha. Pero cuando llegue esa ola a tierra, ¿de cuánto va a medir? El problema es,
O sea, no es que vaya a medir 1 kilómetro de altura, porque ya estamos hablando de cosas apocalípticas para otro libro de la Biblioteca de los Condenados. Pero cuando llegue ese momento y sea, no sé, pues, 30 metros de altura una ola, lo que pasó en Japón. Bueno, Japón siempre está afectado porque hay islas. Pero que sea una ola de 30 metros, de 15 metros de altura. ¿Cuánto terreno nos afecta? Y volviendo ahí al punto que tú hablabas ahí al principio. Se afecta porque nosotros no somos conscientes de lo que, de en dónde estamos construyendo, o porque nos permiten construir donde queramos o donde creamos que sea bueno, Yo creo, yo pensando en creo los que estudios de ahí, suelo. yo creo que ahí pasa lo Tu que abuela yo se te la plan- pasa. Ah. Mira, pues, sabes que no voy a entrar ahí, weón, porque además no está viva, culiao. Así que, Nada que hacer. así que no, mejor no entremos. Mejor no entremos ahí, mira que evoca malos recuerdos, además, weón, no, no, Además fue no, muy el no. Chavo del 8, fue muy el Chavo del 8, generación de nosotros. Mencionar dentro de que nos faltó hacer la intro de quiénes somos. Yo ya tengo 40 pasados y el Esteban va para los 40. No, no por delatarlo Sí. ni nada, pero nos vemos más jóvenes. Además de la No, ojera, nos vemos más no, jóvenes. yo estoy hecho mierda, hermano. Weón. Yo estoy hecho mierda. Tengo una vida muy bien vivida, o no sé si La he bien o mal pasado vivida. bonito. La he Dependiendo de pasado cómo se bonito. quiera, dependiendo de cómo se quiera ver el weón. Pero sí, ¿Han habido desastres naturales en tu vida? estoy. Uy, weón. No, no, eso también es para otro podcast, weón. Eso también es para otro podcast, weón. Pero sí, weón. Otro libro, otro libro. Es otro libro a contar en la Biblioteca de los Condenados, weón. Eh, pero sabéis que, hermano, yo creo que ahí hay un punto que yo creo que también prevalece dentro de el análisis o dentro del pensamiento, y yo creo que aquí es donde tú podías ahondar mucho más, que tiene que ver con el sesgo cognitivo, vale decir, con frases como a mí no me va a pasar, por ejemplo. Hay varios secos cognitivos. Sí, ¿Cachai? Que de alguna otra manera... la idealización. No, este es el mejor lugar del mundo. ¿Estáis seguro, hermano? ¿Cachai? Pero ahí, ahí también hay un análisis, pues, weón, del hecho de... O sea, más allá del desastre natural y de todo lo que conlleva y de lo cual yo no estoy de acuerdo como concepto, también hay una parte que tiene que ver con nosotros desde acá, con el hecho de por qué nosotros tomamos estas decisiones, por qué nosotros tomamos estas determinaciones cuando somos conscientes, porque lo somos, ¿Qué definitivamente lo somos. necesitamos como seres humanos ¿Cachai? para ser felices? Por ejemplo. Yo creo que sí, hay varios secos cognitivos que están implicados en decidir emplazarnos en lugares que sabemos que pueden ser riesgosos. Los incendios, los tsunamis, terremotos, nada que hacer. Terremoto, tembló la tierra y cagaste. O sea, se movieron todos, cagaron todos, ojalá que el edificio tenga ruedas. Pensando en métodos de ¿cómo se llama? De antisísmico. Pero en general yo creo que los seres humanos sufrimos de esos secos cognitivos. ¿Por qué? Porque idealizamos un seco cognitivo. Porque de alguna otra manera tendemos a pensar en que a nosotros nada nos va a pasar. Un seco cognitivo. Hay hartas Ya. cosas que los seres humanos, por beneficio personal, no sé, pensando, accidentes, más que desastres, pongámosle accidentes naturales. En un accidente natural, terremoto. Sí, se cayeron las casas, sí, se cayó la iglesia, hoy el correo, no sé, random, pasó un montón de cosas. Pero nos levantamos en cuánto tiempo. Pero cada cuánto tiempo ocurre algo, pensando en Valdivia 62. Nunca más, hasta el momento, toco madera, ha ocurrido algo que haya sido 9.9. Segundo más grande del mundo, Chile. 8,8, 8,8, ¿no? El O sea, del 2017. si no queremos si 17. no queremos ahondar directamente en las cifras de los 10 terremotos. Chile está como en 6. Sí, po, de los 10 terremotos más grandes en la historia de la humanidad, Chile se anotó con 6. Y el primero es chileno, Valdivia. El 62, si no me equivoco. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, pensando en eso, que es una situación de un terremoto, un caso extremo que no podemos evitar
Por ejemplo, como los incendios, por ejemplo, como los aluviones, por ejemplo, como los tsunamis, porque eso sí se pueden evitar. Un terremoto no se puede evitar, pero ¿en cuánto tiempo te levantáis? No sé, ya, en el peor de los casos, 4 años, de alguna u otra manera, pensando en la economía, temas para otros podcasts también, pensando en la economía, en la sociedad, en la inflación, ya en 2, 3 años, 5 años te podéis levantar. En edades urbana y geológica no es nada. ¿Cuánto tiempo en las ciudades tenemos vivas? No, es que se cayó tal lado. No sé, hace, no sé, unos años atrás se quemó la catedral de Notre Dame. Unos 5 años, parece que fue antes de la pandemia. Y ahora ya está lista, con cobre chileno, por lo demás. Y está lista de nuevo, abierta al público y todo el show, pero volvió. ¿Y cuántos años más va a estar viva? O sea, ¿fue un desastre realmente? Sí, se perdieron a lo mejor un montón de cosas y un montón de cuestiones. Pero fue un desastre si va a seguir ahí. Entonces, más allá de la ubicación y más allá de lo que nosotros podamos reconstruir, es que queremos como personas y sociedad, o sea, es necesario saber que se nos puede quemar la casa para poder decidir que tenemos que hacer un cortafuego. Es necesario que tengamos que decir, puta, tengo el agua hasta acá, para entender de que el tsunami va a llegar independiente de que le ponga algo encima. Es que yo creo que ahí es donde surge la disyuntiva o la incógnita de... Este es un tema, para mí, este es un tema netamente humano. Es sumamente humano y que se envuelve demasiado en los conflictos de intereses, weón. Mucho, es que se ahí... envuelve mucho, ¿cachai? Porque para todo esto tú tienes procedimientos que de alguna otra manera son los que, si no se cumplen quizás de la forma como debe ser, son quienes los que van a evitar, los que se exponen a ese riesgo, ¿cachai? O sea, ahí también tenía un tema ético que puta. Hay personas que están dispuestas, po. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque en el fondo, por ejemplo, el edificio de Alto Río en Concepción, no olvidemos que por un terremoto esa weá se partió. Y se cayó, po. Sí. ¿Cachai? Pero ahí vamos a poner imágenes, Pero si analizamos el contexto, ahí falló la estructura, po, weón. Ahí falló. No se hizo bien la pega. No se hizo bien la pega. No se hizo bien la pega. Ahí falló la estructura, ahí fallaron pilares, ¿cachai? Entonces, sin analizar ese contexto, para no pelarme en ponerme a hablar weas que a lo mejor no son, pero dentro de la construcción, por ejemplo, no hasta hace mucho, también se hacía este abarataje de costos, pues, weón. Igual pensando que la norma chilena es una de las mejores del mundo. Han habido terremotos 4,5 en Tailandia y deja la cagada. Aquí en Chile yo creo que tenemos igual a lo mejor reconocer que la norma chilena de construcción nos permite decir que un temblor es 7.5. En otro lado 7.5 deja la zorra. Por eso, o sea, nosotros estamos hablando que por ejemplo en el tema de Alto Río no fue un daño progresivo, esta weá fue una rotura fue una rotura frágil, ¿cachai? O ahí el acero y el confinamiento no cumplían con lo exigido. Estaba mal esa pega, pues, sí. ¿Cachai? Pero ahí tenés responsabilidades que son amplias y donde tú como... No sé, weón, no. La verdad es que ahí es como... Ahí es donde se me pone un poco compleja la situación. Porque, o sea, si yo estoy haciendo esta weá y la estoy entregando en una determinada forma, yo soy consciente que son personas las que van a vivir ahí, pues, weón. ¿Cachai? Es que hay ética, pues. Te da lo mismo que les vaya a pasar algo, no, pues. Pero por otra parte, ahí es donde yo también abordo el tema de los conflictos de intereses, ¿cachai? Porque ¿cuál es la necesidad de abaratar los costos? O sea, una casa que te puede costar, ¿cuánto, weón? 120, 130 millones, una casa joya, pues, weón, como dicen los joviales, una casa joya. ¿Cachai? Los juveniles. Los juveniles. ¿Cachai? Los team mecanos, ¿no? Pero yo soy de esa generación. Oh, el carnet, recógelo. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, si tú haces el versus a cuánto te costó construirla, o sea, weón,
desde el conocimiento de ingenieros civiles o de constructores civiles, bueno, una casa que te costó 40 millones construirla, el valor a la venta, weón, son 120, 130 millones. Es que al final son inversiones, sí, como decís tú. ¿Cachai? Al final, a lo No, mejor más weón. allá de los desastres y a quién afecta, porque al final esa era como la premisa en general, de que son desastres naturales al final, pensando en eso, no, pues, no son naturales. Pero si Porque tú tienen la pero acción del hombre, pues. si Y tú al tener la acción del construyes, hombre, si tú construyes a orillas de kindergarten, weón. ¿Cómo va a ser desastre natural, weón, si la casa se va a la mierda por un tsunami? sabís que te va a pasar, pues. ¿Cachai? O ¿Será que sea, de ¿cómo? repente nos vemos las cosas a medias? ¿A qué voy? En vez lo que pasa en otros países, por ejemplo. Tailandia, como te decía recién, ya da lo mismo que la gente le pase algo, si total entregaste el edificio y habían edificios que me mostraban hace años y atrás. Ahí en algún momento vamos a colocar imágenes a lo mejor, donde las bases del edificio eran tarros de aceite, de estos tarros de 200 litros de aceite, para levantar los cimientos. Ah, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de ese Y caso, igual weón. pasó hace rato. O sea, tú pensás, Sí. por ejemplo, en la norma chilena, hablamos del edificio de Concepción, disculpa. Ajá. Y sí, pues se cayó el edificio. Pero en general en Chile, Weón, ¿cuántos se edificios se cayeron? partió, weón. O sea, sí, pues Se se partió, partió, sí. weón. Pero en Chile, ¿cuántos edificios más les pasó eso? Claramente eso fue anecdótico. La otra vez en Tailandia, un temblor, en Chile temblor 6.3, 6.8 por ahí, dejó la cagada en los templos, pues botó una Sí, weón. montonera de templos y templos milenarios. Pues. Entonces, Sí. volvemos a la pregunta inicial. ¿Son catástrofes naturales o son malas decisiones de los seres humanos? Yo creo que son malas decisiones de los seres humanos. Uno, emplazamiento, ubicación y construcción. Hoy día, hace muy poco, bueno, hoy día ya es 2026 igual, no le podemos echar la culpa antes, pero hace muy poco vi que en Japón estaban probando tecnologías de construir casas sobre estabilizadores magnéticos. O sea, Ya. Sí. la casa va a estar suspendida sobre un imán que la va a suspender del suelo. Si hay un temblor, se mueve el suelo y no se mueve la casa. Sí. Sí, sí, lo 2026, vi. por supuesto. Claro. ¿Cachai? Claro, Pero claro. entonces, ahí no habrían desastres naturales, pues habría un accidente natural. Ya, hubo una erupción volcánica, nada que hacer, a lo mejor va a haber que construir algo. Y ahí volvemos a la ingeniería. Se te fueron a la chucha los imanes. Claro, volvemos a la ingeniería. ¿Por qué? Porque tenéis que cubrir, po. Pero a lo mejor estas weas tienen carga magnética. Porque todo tiene una carga positiva o negativa. Y si amplificáis la carga magnética del imán que soporta la casa para los temblores, podéis repeler con un campo magnético las partículas de ceniza. Podrá ser que a lo mejor más que desastres naturales es tecnología que aún no hemos inventado. Porque si pudiéramos manejar todo, no sé, Yo creo, estoy yo, o pensando, sea, me estoy yendo en la bola. No sé si alguna vez viste o vieron un anime que se llamaba Evangelion. Donde, bueno, trama aparte, Evangelion mecha, robot gigante y trama psicológica con el protagonista. Había un capítulo donde ellos tenían que ir a recuperar un huevo de un ángel, el malo de la serie, a un volcán activo. Hoy ya. día, en la actualidad 2026, tení elementos que soportan altas temperaturas. Podría ser que tu casa a lo mejor pueda tener un escudo, no sé, de alguna forma. Yo creo que hay formas no de soportar, sino que de desviar, pero que te soporte una alta temperatura y tu casa viva. En los mismos incendios en Estados Unidos, en Canadá, vi el otro día, y en Australia, sistemas que están vendiendo para las casas, que son aspersores que están por toda la casa, por todo el contorno de la casa. Y en caso de incendio forestal, cuando las casas están ubicadas ahí, se activan y salvan la casa. ¿Será que nos falta técnica? ¿Será que nos falta ingeniería para que los incendios forestales, o sea, para que los desastres naturales no existan? ¿O será que nos estamos ubicando mal? La pregunta es, ¿estamos conectándonos con la naturaleza? Lo mismo que hablábamos al principio. Yo creo que ahí pasa otra cosa. ¿Cuál? Que tiene que ver con el conflicto de intereses y la visión de negocio. Porque a lo mejor
nos podremos estar planteando mal, sin duda, ¿cachai? Estamos mal enfocados. Pero mientras exista este conflicto de intereses, porque no nos olvidemos que dentro de nuestro historial también tenemos conflictos de intereses con respecto a inmobiliaria y que tienen relación con quienes nos gobiernan, dicho sea de paso. Política. ¿Cachai? Entonces, Tema para otro libro. Pero que también te deja una brecha muy extensa con respecto a cómo tú puedes manejar diferentes situaciones, porque en realidad, si tú lo ves desde esa perspectiva, ¿cómo infieres, cómo logras de alguna u otra forma Manejar, puede ser. claro, manejar esta situación cuando tú tienes poderes que están por sobre tu capacidad, que convergen para que eso se lleve a cabo como sea, weón? ¿Cachai? Yo creo que a lo mejor ahí la respuesta podría ser volver a lo local. Si tú tenés tu terrenito de, no sé, 1000, 2000, 3000 metros cuadrados, no en una ciudad, porque en una ciudad también te tenés que regir por ciertos márgenes, podía a lo mejor volver a lo natural, pues, y hacer que a lo mejor tu casa tenga una protección. O sea, volviendo un poco a la premisa inicial, ¿son desastres naturales? No, no son desastres naturales. Son consecuencias que vivimos por no estar preparados para las acciones que tiene la Tierra. Si la Tierra es más vieja que nosotros por millones de años, no podemos pretender que ella se adapte a nosotros. Es que a eso es lo que yo voy, ¿cachai? De por qué realmente somos nosotros los que nos estamos preparados. Yo creo que sí. Si es que lo que no estamos preparados o no queremos estar preparados. Ahí hay un dilema. Porque ahí Puede que no también podamos estar todos preparados. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, mira, en Antofagasta hubo una aluvión en el 2015 que dejó una cagadita más o menos. Pero en el 91 también hubo una aluvión, también en Antofagasta, y que también dejó diferentes matices con respecto a las consecuencias de lo que esto indico, ¿cachai? Porque obvio es una aluvión, o sea, deja weás cubiertas, escombros, barro, todo el show. Es un material denso que arrastra todo, ¿cachai? Pero el humano en su esencia y el humano en su observación sabe que por ahí pasó un río, ¿cachai? O sea, hay rastro, hay vestigios. La data te lo dice, weón. Pero yo digo... ¿Pero por qué seguimos yo digo, aquí voy a construir. Yo creo que lo que te decía hace un rato, porque cuando pasa, no pasa tanto tiempo como el tiempo que no pasa, me explico. Cuando tenés una aluvión... Está enredado. Es que ya es tarde, digamos que es tarde. Pero me explico. ¿Ya? Cuando hay un aluvión, el aluvión a lo más va a durar, no sé cuánto dura la lluvia, 3 días, pongámosle, en el peor de los casos. Pero tenéis 5 años, 20 años, 15 años, donde tenía estabilidad, po. Es lo que pasaba con la subida del río Nilo, po. Porque con la subida del río Nilo la gente igual se sentaba al borde, pero en algún momento el río Nilo subía y dejaba la cagada. Ya, plantación y todo, podían cultivar y todo, pero igual había gente viviendo cerca y dejaba la cagada. Pero ¿por qué estaban ahí? Porque había un beneficio mayor al costo. Y en este caso, por ejemplo, en Antofagasta, en Chañaral y todo, en Chile particularmente tenemos asentamientos mineros que solventan que eso esté ahí. ¿Y por qué se mantienen ahí? A pesar de... porque tienen mayores beneficios. Hay una población asentada, hay recursos económicos que llegan. El problema es que no hay la ingeniería para que aún no le pase nada a la gente como en otros países. Si bien Chile no está mal y está en vías del desarrollo todavía hace como 20 años, pero no somos un país que está sumido en la pobreza. No somos un país que no tiene tecnología. De hecho, somos uno de las cúspides de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, a lo mejor nos falta tecnología. Se están haciendo recién los pozos colectores de líquidos para los aluviones. Pero en Japón a lo mejor tienen, no sé, ahí se me olvidó el concepto, cuando sacáis el hidrógeno y el oxígeno del agua. No. Ya, pero esa weá en extremo maestro, y resulta que cuando hacen ese proceso de sacar el oxígeno y el hidrógeno del agua,
O sea, el oxígeno y el hidrógeno, está bien, el oxígeno y el hidrógeno del agua convierten el agua en vapor y no les pasa nada. Pero en Chile no existe esa tecnología, voy a aclararlo, no existe, es una invención de mi mente en este momento. Pero no está, po. Y si en algún momento que esté, no va a llegar a Chile al tiro. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser conscientes. ¿Puedo construir? ¿Estoy consciente de los riesgos? ¿Pienso realmente en qué va a significar el estar acá, independiente de que la ciudad esté establecida? No sé, pues Iquique, Antofagasta, Santiago. Santiago, por la parte norte de Santiago, si no me equivoco, pasa la falla de San Ramón, si no me Esa equivoco. misma weá te iba a decir. Santiago está Bueno, y construido en en una una falla, pues. falla que es la falla San Ramón y que según los expertos hablan de que si esa falla se Hay hasta un reactor activara, nuclear cerca de esa falla, pues. weón, los expertos dicen que si esa falla se activa, Deja la zorra. Chile se separa de América del Sur, weón. Se transformaría en una isla. Deja la zorra. Me estáis hueveando. Literal, weón. O Puede sea, pasar, pues, Chile porque pasaría a ser una entidad totalmente aparte. para Una factores entidad. biológicos no es nada. Pues pensemos en lo que pasaba antes cuando la Tierra empezó a enfriarse. Cuando venía incluso desde el Botswana, cuando estábamos todos en la Pangea, estaba toda la masa de tierra junta. Y esta weá se empezó a dividir y empezaron a entrar los océanos porque empezó a haber vida. Entonces, para los millones de años de la Tierra es parte de su proceso geológico natural. Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. A lo mejor después vamos a ser seres que viven en el aire, porque en el aire no nos afectan los movimientos de tierra porque van a ser muchos. Ahora, no hace mucho empezaron a haber bastante noticias de socavones que se hacían en múltiples partes del mundo. Aquí en Chile particularmente, en Tierra Amarilla hubo uno hace como 5 años, grande, 100 metros más o menos de diámetro si no me equivoco. En Tailandia, en Corea, en Japón han habido harto. ¿Qué está pasando? Hay Sí. algo que está ocurriendo. Y eso no nos estamos dando cuenta. A lo mejor nos vamos a tener que volver a vivir al aire. Así como medio Avatar, cuando vive en la tribu del aire. ¿Tenemos que seguir acá? Sí. ¿Tenemos que adaptarnos? Sí. Pero tenemos que saber ser inteligentes para poder adaptarnos y poder vivir en este mundo cambiante, po. Y darnos cuenta que de alguna u otra manera somos nosotros los que lo estamos cambiando. Entonces, Sin duda, sin duda, sin duda. los O desastres sea, naturales no son desastres naturales, son desastres humanos porque el humano no tomó buenas decisiones. Creo que esa es como un poco de la conclusión de lo que podemos hablar hoy día. sí. Sí, o sea, yo concuerdo completamente, bueno, para mí los desastres naturales en su esencia no existen y son simplemente las malas decisiones del ser humano las que hacen que se convierta en un desastre natural. O sea, si tú construyes en un bosque que está propenso a quemarse, Se va a quemar. no hay un desastre si es que todo lo que conlleva un incendio, o sea, la muerte de animales, la flora, la fauna, los bienes materiales, que de verdad es un tema complejo, pero que de alguna otra manera se autorizó. ¿Cachai? O sea, es un tema súper complejo, pues, weón. Es un Aquí, tema por súper ejemplo, la complejo autorización puede porque existir, pero los mecanismos de resguardo, ya si estáis construyendo en un bosque, tiene que haber una norma, un estudio técnico que te diga cuántos metros de distancia tenéis que tener el cortafuego. Ya no es que el incendio era enorme, entonces tenéis que manejar esos estudios técnicos con mayor, no sé cómo se dice, pero con mayor margen. No sé, pues si el cortafuego para un incendio normal son 100 metros, para los incendios de ahora, que el mundo está bien raro, son 200 metros. Y que la persona que vaya a construir se dice, la norma dice 200, entonces voy a hacer 300 metros. Pero implica costos. Tenéis que arrasar mucha más área de bosque, talar muchas más cosas. ¿Estamos dispuestos a asumir esos costos? Puta, es que en la línea trazable, al parecer sí, pues, weón. Un ejemplo sumamente claro y puta, no sé de qué otra forma más darle un adjetivo. Valparaíso, pues, weón. Valparaíso es una ciudad que nace como ahí, que nace como un puerto, ¿cachai?
que literalmente nace como un puerto, pero es una ocupación informal que luego es tolerada y que finalmente se legaliza. ¿Cachai? Pero nació como un puerto, no como una ciudad planificada. Entonces, Fue ese es un espontánea. ejemplo. No, pues, bueno, una ciudad no planificada y que de ahí tiene este crecimiento porque los cerros eran pendientes inestables, eran quebradas, Pero el ser humano no, se buscó no, la vida, po. no existía un valor inmobiliario, sí, pero es que sí, pero los seres humanos también buscaron la vida, o sea, de alguna otra manera se buscaron la vida, pero ¿quiénes fueron los primeros que se buscaron la vida ahí? Los que tenían menos, po, de alguna otra manera. No, po, los que trabajaban en el puerto, po, porque como Ah, nace ya, como ya, ya. puerto, Sí, po, los pero los obreros, estibadores, los claro, los obreros, sí, obreros, po. los estibadores, marineros, obreros portuarios, Portuarios. portuarios, esa es la Portuarios, no, palabra, esos locos weón. traen cachada de puerta, weón. Barco culeado está lleno de puerta, weón. La concha de tu madre. ¿Cachai? Inmigrantes pobres también. ¿Cachai? O sea, Gente vulnerable, po. gente vulnerable. No nos olvidemos que en nuestras costas chilenas, weón, hubo esclavitud, está el tema de los esclavos chinos, weón. ¿Cachai? La extracción de Pa'l norte, guano. sí, O po. sea, weón, o sea, ahí también tenemos harto de qué Historia, poder vamos a hablar. hablar de historia en ¿Cachai? algún momento Pero, igual. pero fue una construcción tolerada. El Estado no planificó la construcción de Valparaíso, no la fiscalizó, simplemente eso, de alguna otra manera lo que ocurrió fue que eso se expandió y simplemente el Estado lo que tuvo que hacer fue regularizar a Regularizar. posterior. Eso fue ¿Por lo que tuvo que qué? hacer. Porque el ser humano ya estaba. Ahora, Porque, creo que la exacto, lección pues, de weón. todo tiene que ver con que, como dicen en algunos lugares, el humano de a pie no logra medir las consecuencias de los actos completos que ellos ejecutan. ¿A qué voy? Cuando decimos que hay gente, obreros, portuarios y todo el asunto, que están más preocupados de qué voy a comer, cómo voy a mantener a mi familia, qué voy a hacer, no Sin van a duda, pensar weón, en sin dónde duda. me instalo. Aquí hay un lugar y ya, no importa, se quema No, cada 3 años, pero tengo 3 años para vivir bien. es que tampoco lo van a analizar desde esa perspectiva porque nosotros tampoco Ahí podemos. hay una norma. No. Y desde que nace Valparaíso, esa weá. Valparaíso nace en. La mamá, igual, era vieja la mamá de Valparaíso, po. Tenía vieja cuando yo la conocí a la mamá de Valparaíso. Nació en el hospital Van Buren. Ahí en Santiago nació Valparaíso. Ni siquiera sé si el Van Buren queda en Santiago. Para mí que queda en Valparaíso. Weón, dejaste de hondo, culiado. No sé si resultó ni pa' chiste ni pa' exordio, culiado. Pero quedó ahí, quedó. Valparaíso nace en 1536. A la concha de tu Cáchate la madre. data, culiá, po, weón. 1536. Entonces, ¿qué es lo que quería decirte con esta weá? El que trabaja de manera portuaria, el obrero como tal, tampoco tiene una idea de que esa weá se va a expandir En a lo ese que tiempo, nosotros, nada. a lo Po. que nosotros conocemos hoy día como Valparaíso, weón, tampoco. Nada, po. Pero la weá se empieza a poblar a un nivel en que tú lo dijiste como comentario al inicio. La weón, un incendio en Valparaíso hoy día es Deja la sumamente cagada. complejo, po, weón. Sí. Porque los carros no Les llegan pasa a todos todas las los grandes lugares, weón. ciudades, ¿eh? Por ejemplo, en Inglaterra, en Francia, todas las grandes ciudades les pasaba París, los incendios dejaban la cagada. Sí, por eso los cuerpos de bomberos tenían que ser tan sólidos. Porque dejaban la zorra, o sea, como decís tú, no habían espacio para que pasaran los carros y no hasta hace mucho, o sea, ya a lo mejor nosotros somos más viejos. Pero no sé, pues ponen en el 1980, 1970, 1950. Igual había caos en esas ciudades con los incendios. Y volvemos a la premisa inicial. No son desastres naturales, son cosas que no pudimos prever. Y no porque no podamos, es porque no podamos. No porque no podamos. Que ya hasta ahora. Y no porque no podamos, sino porque simplemente en nuestra cabeza están otras preocupaciones, po. Porque estamos a lo mejor más preocupados de qué vamos a comer en vez de dónde vamos a vivir.
y soportamos, aguantamos el hecho de que no, si cada cierto tiempo se inunda. Venecia, la weá está inundada y la gente sigue viviendo ahí. Nunca he ido para allá, pero me imagino que deben seguir construyendo. No en Venecia mismo, pero en Totalmente, los alrededores. totalmente, Entonces, pues, weón. costo-beneficio, po. Yo siento que en eso se traduce como el que si son o no son los desastres naturales. Al final no son porque nosotros asumimos el costo de lo que nos pase. Y sí se transforman en un desastre. Porque no todos pensamos Porque en el no, costo, po. yo creo que justamente eso y está muy bueno como para cerrar, weón. En que pensamos en el costo o asumimos ese costo, pero es el versus a un niño, a un adolescente, que por ejemplo le pide el auto al papá. Y el papá le dice, no, no lo vas a usar. ¿Por qué? Porque tú no tienes la solvencia económica si es que algo le llega a pasar al auto. ¿Tenéis plata para echarle benzina? ¿Tenéis plata? No, y si lo chocáis, weón, ¿tenéis plata para repararlo? No. ¿Cachai? Entonces yo siento que también va por ahí. No, yo asumo yo asumo el riesgo de esta weá, pero cuando ocurra, ¿tienes cómo realmente solventarlo, No. weón? Ahí pedimos Porque, ayuda, po. porque ahí es cuando nace la ayuda, pues, weón. Sí, po. Justamente, ahí es cuando nace la ayuda. Entonces, pero esa ayuda también nace, que es lo que también he intentado plasmar en este capítulo, en que esa ayuda también nace y se plasma porque alguien te autorizó. Sí, po. Porque Me dijeron alguien, que podía quedarme. ¿cachai? Porque alguien te dijo que efectivamente te podías quedar. ¿Cachai? Sí, po. Porque también es para otro libro el tema de cuando nacen las tomas, cuando no se asumen los riesgos, cuáles son las funciones del Estado, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no, perfectamente. ¿Cachai? Pero en esta situación, alguien te autorizó, po, weón. ¿Cachai? Sí, O po. Alguien sea, te dijo, sí, lo- aquí se puede. el tema de los incendios en el sur es una catástrofe que ocurre básicamente todos los años, weón. Sí, po. O sea, yo desde Sí, el po. tiempo que viví en Viña, que Cuando el fueron vino el básicamente, Lushin. cuando fueron 4 años, El supertanker. El Lushin. ¡Oh, oh, el Lushin! ¡Ahí viene el Lushin! weón, brigio, weón, brigio, Los pero rusos ayudando al mundo, cuando weón. Los rusos los, ayudando al mundo. nos van a funar en el primer capítulo, Julio, Weón, weón, dijimos que íbamos a no. hablar de weas raras. Incómoda y toda la wea, así que no reclamen. Pero ahí hay un conflicto de intereses que también es parte de, weón, es parte de la idiosincrasia de nosotros, weón. ¿Cachai? O sea, hay seguros de por medio, Sí, hay pues ya son platas negocios que se hacen ahí, pues. hay platas destinadas que también van a los mismos temas, son los dineros gubernamentales son weas que se tienen que ocupar, se tienen que gastar porque si no, el otro año te los Te disminuyen, los te sacan, los pues sí, pues entonces recortan, no. te los sacan, tú, weón, Y el tú asunto es que se trabajas. gastan en pura Tú wea. también, tú también lo viviste desde otra arista, no vamos a nombrar y no entremos en detalles tampoco, pero tú también lo viste desde otra arista. Entonces, es una weá que se sabe y que se maneja, pues, weón, ¿cachai? Entonces, el humano es weón, sí, toma malas decisiones, sí, pero también hay Pero un porque lo conflicto dejan. pero también hay un conflicto de intereses, ¿por qué? Porque los weones te dejan. Porque efectivamente los weones te dejan, porque no hay nadie que te diga, no, weón. ¿Sabes qué? No. De partida nosotros no vamos a construir ahí, weón, porque esta weá definitivamente No se no es puede. opción. Está mal. No. En algún momento va a pasar. Weón, Sí, yo creo que- la costa Coquimbo Serena está llena de locales, weón, que están a la orilla de la playa, literal. Lo bueno es que los edificios que están por ahí Literal. también, el paraola para el resto de la ciudad, muy bien. Sí. Ahí hay un dato, weón, muy crudo, pero sí. Son unos paraolas, pero impresionantes, weón. Para el resto de Sí. la ciudad, sí, porque al final igual es una Loco, pseudo weón. protección. Sí, weón. Pero hermano, yo siento que igual hoy día, para ser, ¿cómo se llama el piloto? Igual estuvo bien, ¿no? Alargamos harto, 1 hora, un poquito más a lo mejor con el cierre. Creo que estuvo bueno, tocamos hartos puntos, hablamos de hartas cosas. No sé cómo te sentiste tú hoy día.
Yo bien, hermano. Yo bien. Yo creo que para ser el piloto estuvo interesante, estuvo dinámico. Nos fuimos en la profunda, Brigio. Como suele ser 20 en la minutos te dije yo, interna. no, si van a ser 20 Bueno, minutos ya, una hora. que en la interna suele ser así, weón. O sea, no nos olvidemos que en la interna, weón, en la casa del viejo, eran una cerveza, unos puchos y 4 o 5 de la mañana, weón, conversando, weón. Entonces, es un tema que sin duda se podía extender, pero bien, bien. Creo que ahí dejamos una, un punto sobre la mesa, un tema sobre la mesa y que, bueno, cada uno de ustedes que están oyendo Debate. esto es un debate que pueden sin duda ir revisando, complementando, analizando, porque obviamente van a ir saliendo más temas y no nos olvidemos que este es el primer capítulo piloto y lo más probable es que a lo largo de esto vayamos teniendo invitados que sean obviamente Hablen de otras partícipes cosas. también, hablen de otras cosas en las cuales nosotros simplemente no, no sé qué tanto podamos aportar si es que los temas son de, de un profundo desconocimiento, porque aquí tampoco te puedo decir que yo manejaba mucho el tema. Pero pensar, Pero, que es lo importante, que somos pero, personas inteligentes y logramos pensar y no esa sonar. es la wea, esa es la wea, esa es la wea. Se trata Así de que, pensar, reflexionar y avanzar. puta que habláis lindo, culiao. Me Yo tinca soy que vos sois psicólogo, psicólogo. culiao, no, dije la wea. Me tinca que vos sois psicólogo, weón. Bueno, Habláis salió al final, lindo, salió al culiao. final. Bueno, de ahí vamos a hablar De algunas ahí. otras cosas más de ese ámbito. De ese ámbito. Sí, hay otros temas interesantes. Hay catástrofes también interesantes que tienen que ver con la mano humana. Ahí hay algunos temas que creo que pueden ser muy, muy, muy entretenidos de abordar. Como esa weá, po. Como Godzilla. Como Godzilla, Como efectivamente. Godzilla Sí, weón. y Sí. el Megatron Saurópodo. No, temas interesantes como la matanza en la escuela Santa María, que ahí también hay varias cositas donde también tenemos detalles con respecto a qué función cumplía el Estado, qué resguardos tenían que entregar. De alguna otra manera se puede trasladar al presente y analizar desde las fallas, como para poder entender hoy día por qué esas fallas se repiten. Creo que también son temas interesantes, incómodos y que sin duda alguna van en toda la línea de lo que nosotros queremos tocar acá en este podcast de la Biblioteca de los Condenados, sin duda alguna. De hecho, en la biblioteca tienen que haber hartos libros que nos van a sacar roncha. Nos Sí, van yo a creo que hacer sí. debatir. Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. Así Así que, sin más, somos La biblioteca de los condenados. Cristian Ramírez, Esteban Alba. Esteban, Era otra weá. Madre, Puta weón. la weá. Estamos empezando, culeo, estamos empezando. Puta la weá, weón. Somos yo, La mi biblioteca. mamá. No, sin más, aquí, bueno, la Biblioteca de los Condenados, sin duda. Somos Cristian Cristian Ramírez, Ramírez. Esteban Ramírez, quien les habla. Nos vemos hasta pronto. en un próximo episodio. Más Cuídense polémico. y más polémico, vemos. más polémico. Nos vemos.